Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Continuamos con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito, capítulo 7. El señor Gurdjieff cambia de tren, periodo que abarca agosto de 1921 a septiembre de 1922. En los trenes que conectan el monasterio Sarmug con las capitales occidentales, los horarios no son confiables y a menudo se carece de los entretenimientos más rudimentarios. Hora tras hora, Gurdjieff, Madame Ostrovska y la compañía permanecieron sentados con las piernas cruzadas o durmiendo en el piso del vagón de carga, hasta que durante la segunda noche, en Sofía, con una sacudida pasaron a un desvío. Ante la insistencia de Gurdjieff, los agotados miembros del grupo salieron del tren, ascendieron una cuesta montañosa de las cercanías y pasaron la noche en el bosque, al descampado, bajo las estrellas imperecederas, excepto los Honvall, que viajaban separados vía Finlandia para liquidar sus asuntos. El núcleo completo se reunió esa noche alrededor del fuego y cenó frugalmente. Un día más en el vagón de carga, con los huesos destrozados, y llegaron a la capital de Serbia, donde la policía del ferrocarril les gritó: «¡Rusos, fuera de aquí! La entrada a Belgrado está prohibida». Esto lo cuentan los Harman en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Sin embargo, con la ayuda del cónsul ruso, a quien Lili Galumian había alertado con anterioridad, Gurdjieff pudo instalar a todos sus seguidores en un hotel y transferirlos a la mañana siguiente a un vagón alemán de segunda clase. Y nos cuenta Bennett: es imposible transmitir la soltura y total seguridad con que se abrió camino, superando todas las complicaciones que presentaban los países devastados por la guerra y la revolución. Bennett, Gurdjieff haciendo un mundo nuevo. Para contrariedad de todos, Gurdjieff dedicó los pocos días que pasaron en Budapest con sus tentadores museos y su mundialmente famoso Café Vinar a comprar agujas y bobinas de hilo, y luego, una vez más, al tren. La compañía comenzó a moverse lentamente por Checoslovaquia y Alemania hasta que el 22 de agosto, ásperos gritos y un fuerte olor a cigarro y repollo hervido confirmaron la llegada a Berlín. La Alemania a la que arribaron estaba realizando grandes esfuerzos bajo las presiones saturninas. El costo del fracaso de una guerra imperialista y las duras reparaciones exigidas por el Tratado de Versalles se combinaban para producir un verdadero cataclismo financiero. La inflación era tremenda cuando Gurdjieff llegó, pero ahí en adelante siguió subiendo. A pleno sol de las trompetas de Jericó, como dice Gurdjieff en Belcebú, tomo primero. Durante toda su estada, de manera progresiva e insalubre, la estructura social se fue distorsionando y la justicia natural fue sometida a todo tipo de ultrajes. Los jubilados y los que carecían de oportunidades de movilidad social quedaron totalmente arruinados, mientras el linaje de los empresarios escurridizos, astutos deudores hipotecarios y propietarios con diversas tácticas, cancelaba alegremente sus viejas deudas con cheques sin valor. En las ciudades,
La desesperación, el nihilismo y la libertad sexual estaban a la orden del día. Ni la Roma de Suetonio llegó a conocer semejantes orgía como los perversos bailes de Berlín. El lumpenproletariado luchaba por sobrevivir hasta el día siguiente y mientras tanto la vanguardia artística estaba atrapada por un irracionalismo febril. El elemento comprensible había sido proscripto en todas las áreas: la melodía, en la música, la semejanza en los retratos, la inteligibilidad en el lenguaje. Esto nos cuenta Stefan Zweig en Edmund Taylor. ¿A quién responsabilizar? ¿Al marxismo internacional? ¿Al cristianismo internacional? ¿Al judaísmo internacional? Había víctimas propiciatorias a elección y también panaceas a elección, como validando la declaración de Peggy, la mística que conduce a la política. Un conjunto de ocultistas rejuntados profería sus análisis y sus recetas sociales. Rudolf Steiner, un conocido príncipe Sabahedin, clamaba vigorosamente por una solución, en un libro evidentemente emparentado con las ideas de Saint-Yves de Alvedre. Y había sido fundada la nefasta Unión Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, que funcionaba en los salones casi místicos de la Sociedad Thule, en el gran hotel Vier Jahreszeiten de Múnich. Un infalible sentido de la proporción preservaba a Gurdjieff de enredarse en estas cuestiones. No conociendo una sola palabra de alemán, excepto el famoso nicht, que quiere decir no, Gurdjieff se movía de manera circunspecta pero con creciente autoridad. El inventario de sus necesidades esenciales, un apartamento, una sala para practicar movimientos y un café entretenido, había quedado establecido en Tbilisi, se había confirmado en Pera y rápidamente había sido transpuesto a Berlín. Con base en la casa de unos hospitalarios amigos rusos, alquiló una gran sala en el distrito de Schmargendorf y se lo veía a menudo caminando por la Kurfürstendamm hacia su mesa favorita, en el Café Romanische. El jueves 24 de noviembre de 1921 dio su conferencia inaugural en Europa. Viendo que Alexandre Salzman había invitado a varias eminencias del ambiente teatral, el maestro de danzas introdujo de manera provocativa su tema de la esclavitud y la liberación en términos de repertorio somático, diciendo en su charla: sus posturas habituales están adaptadas para desempeñar un determinado papel, por ejemplo, el de una criada. Sin embargo, tiene que desempeñar el papel de una condesa. Las posturas de una condesa son muy diferentes. En una buena escuela de teatro le enseñarían, por ejemplo, 200 posturas. Digamos que para una condesa las posturas características son las posturas número 14, 68, 101 y 142. Este texto está extraído de Perspectivas desde el mundo real. La conferencia en sí no exigía más que las posturas características de un maestro esotérico, pero Gurdjieff se estaba presentando bajo la luz insospechada de una autoridad en las posturas de una condesa. ¿Cuál habría sido su modelo? Nuestra candidata más probable es Olga de Hartmann,
no era una condesa, pero afirmar, y como afirmó siendo ya anciana, que su familia se encontraba entre las mejores de Rusia, estaba cerca de la verdad. Su hermana Nina se había casado con el barón Peter von Nettenhorst. Su hermana Zoe se había casado con el barón Kluge von Klugenau. Y su abuelo materno, Konstantin Wolfert, era hijo morgánico del Kaiser Guillermo I por parte de su amante polaca, la Bonuska. La calamidad general que destruyó las grandes casas de Hohenzollern, Habsburg-Lorraine y Romanov había depositado en Berlín y en París un rico sedimento aluvial de condes y príncipes. Y si Gurdjieff no era recibido en este estrato social, no era por falta de esfuerzo de los Hartmann. Sus amigos, el conde Waldwitz y la princesa Gagarin, enviaron a Gurdjieff una tarjeta grabada solicitándole el placer de su compañía para una cena en su Schloss, castillo cerca de Dresden. Thomas y Olga temblaban de miedo de que su acompañante asistiera representando el rol de Tifón, el sórdido. Este temor aumentó cuando al llegar a la estación se encontraron frente a un anticuado carruaje tirado por 6 caballos y conducido por 4 cocheros con librea escarlata. Y llegó al paroxismo durante la varias veces lamentada cena cuando vieron que había un mayordomo detrás de cada silla. ¡Gran Dios! ¿Y si el señor Gurdjieff eructaba intencionalmente o comenzaba a quejarse del precio de la carne de oso o a decir ¿por qué está este idiota detrás de mí? Pero no hubo tal cosa. A pesar de toda la ceremonia con la que nos encontramos, el señor Gurdjieff se comportó como si hubiera nacido en ese entorno. El conde y la princesa Gagarin estaban encantadas con él, especialmente la princesa. Sin embargo, Gurdjieff no cultivó la relación. La única aristocracia que pesaba para él era la aristocracia del ser. Todo esto los cuentan Thomas y Olga de Hartmann en su libro Nuestra vida con el señor Gurdjieff. La importancia de Madame de Hartmann creció más y más en este periodo. Todos los días bebía té con él en el Café Romanische. Como conocía 5 lenguas europeas, se movía con formidable eficiencia en el rol de intérprete y secretaria confidencial. Gurdjieff tenía entonces 55 años y en sus grandes esfuerzos por aprender inglés de Olga vemos un rasgo curioso del maestro. Al servicio de una meta mayor se transforma en alumno de su alumna. Sus discípulos, ansiosos de percibir y servir a esta meta mayor, por el momento solo alcanzaban a ver un sinuoso oportunismo. Estoy seguro que cuando llegamos a Berlín ni el señor Gurdjieff sabía qué sucedería allí ni en qué dirección tendríamos que enfocar nuestros esfuerzos. Siempre esperaba el momento oportuno para dar el siguiente paso. Así lo dice Thomas de Hartmann en su libro. Sabemos que recorrió toda Alemania buscando lugares adecuados para su instituto, hasta parece que fundó un pequeño grupo cerca de Múnich, aunque no sabemos dónde ni cuándo. Hay un pequeño trozo en el libro Belcebú, tomo 1, y es allí donde yace la gata favorita de su famoso Bismarck. Llegó el invierno, y un cruel viento prusiano arrastraba los yates a terrible velocidad sobre el agua helada del Wannsee, cuando Gurdjieff abandonó Berlín con los Salzmann hacia Hellerau.
Al salir de Dresden vio al sur y sudeste gruesos mantos de nieve sobre las montañas. Toques cosméticos de nieve adornaban las pequeñas casas de Hellerau y en los setos de Englantina varios gorriones esperaban con melancolía que alguien les tirara unos trocitos de grasa. El centro de interés de Gurdjieff, las columnatas del Bildungsanstalt, se elevaban como un abrumador mausoleo greco-teutónico arrojado a una tarjeta de Navidad victoriana. Su almidonado clasicismo advertía acerca de la existencia de un idealismo fanático, disciplinada gimnasia sueca y considerable excentricidad. Y curiosamente Gurdjieff pareció enamorarse de él. Enamorarse no significa necesariamente llegar a poseer. Cuando Jacques Dalcroze viajó a Ginebra en 1915, el dueño del Anstalt traspasó la escritura a Wolf Harald Dorn, los generosos donantes anteriores. Los filantrópicos hermanos Dorn, ansiosos por ablandar a cierta Frau Dr. Neustetter, una australiana, habían conseguido recientemente el complejo, por 5 años, a una corporación integrada por unos amigos de ella, el arquitecto Carl Baer y el educador progresista escocés A.S. Neill. A su vez, la compañía había hecho 3 concesiones. Una para el Instituto Educativo de Neill, la otra para el colegio de Baer y la última para la bella Valerín Katrina, quien, olvidando toda restricción legal, continuó enseñando el método rítmico a unas 40 niñas casaderas. Estas eran las maravillosas complicaciones que presentaba la situación cuando Gurdjieff, acompañado por Alexandre, cruzó con gran esfuerzo la nieve para encontrarse con Harald Dorn y confirmar la transferencia realizada con anterioridad del Anstalt al Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Igual que Wolf, Harald era un dador compulsivo, un hombre peligrosamente impulsado a ayudar. Pero, ¿qué hacer?, preguntó débilmente con el reclamo de Baer, Neill y Katrina. No interesan. Mi trabajo es infinitamente más importante, respondió Gurdjieff. Persuadido, fuera por la mirada de Gurdjieff o por la carta de Dalcroze, Dorn accedió. El Anstalt pasaría a manos de Gurdjieff. Esta sorprendente decisión perjudicaba sumamente a Neill, que estaba al mismo tiempo preocupado por un problema personal. No había puesto objeciones cuando una de las jóvenes rusas que estudiaban eurítmica lo abrazó apasionadamente diciendo: «Herr Neill, ich liebe Sie». Quiere decir: «Señor Neill, lo amo». Pero más tarde la joven agregó: «Le escribí a mi esposo y está en camino hacia aquí con la intención de matarlo». Solo la firme intervención de Frau Dr. Neustetter, que había puesto el ojo en Neill, con quien finalmente se casó, lo persuadió de pelear por el Anstalt, llevando el caso ante una corte de Dresden. Dorn, ansioso como siempre por complacer, cambió entonces de bando. En la violenta pelea que a continuación se inició, Gurdjieff confiaba en el apoyo legal de uno de los más escandalosos de sus alumnos, el concejal Alexei Yakovlevich Razmilevich, quien en la preguerra había sido presidente del Tribunal de San Petersburgo. Y nos dice Fritz Peter en su libro Recordando a Gurdjieff: un tipo triste y melancólico, profetizador de desastres e insatisfecho con todo.
Podemos suponer que en el fondo la Hellerau que atrajo a Gurdjieff no fue la de un agente inmobiliario, sino la de un ideólogo. No fue tras la biblioteca, ni tras los baños de sol o el Grand Hall, sino tras una tribuna para convocar la atención de la Europa civilizada. Paradójicamente, mientras la Hellerau que atrajo a Shaw, Nijinsky y Stanislavski era en muchos aspectos un templo del movimiento progresista, entre comillas, Gurdjieff insistía en que el progreso era ilusorio. Hellerau era el redil ideal de la sublimación artística, mientras que Gurdjieff era agente y abogado de la tradición. Los Van der Vogel, un surtido de casos clínicos leves y suaves que acompañaban y encendían fuegos rituales en verano en los bosques de los abedules de Hellerau, rara vez usaban calzones. Los alumnos de Gurdjieff siempre. No es necesario que nos explayemos en estas contradicciones, pero si Gurdjieff realmente hubiera, entre comillas, conquistado Hellerau en 1922, habría transmitido su convocatoria a despertar desde el verdadero depósito de sueños de la intelectualidad de la época. Pero no fue así. Cerca del Año Nuevo, la atención de Gurdjieff fue abruptamente convocada desde Londres. Continuará.